Durante la década de 1960 llega al poder con un golpe revolucionario el militar Fidel Castro, destronando el régimen de Fulgencio Batista con expropiaciones y regulaciones internas que no agradaron al gobierno de Estados Unidos, que llevaba una guerra clara contra el comunismo, culminando en un bloqueo comercial total que prohíbe a compañías americanas y socios comerciales el negociar con Cuba o compañías cubanas, así como brindar cierta cantidad de apoyo material o económico a la isla. Algunos expertos aseguran que el bloqueo puede deberse también a la negativa del gobierno castrista por aceptar la dolarización mundial. Tras casi 6 décadas de bloqueo comercial, hoy se debate nuevamente en las Naciones Unidas el plan para que se exija a Estados Unidos cancelar el bloqueo y permitir que la isla vuelva a ser libre y soberana. Ante este marco, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se postula a favor de eliminar el embargo comercial a Cuba y recalcó que este bloqueo es una medida retrógrada, medieval e inhumana y que ningún país tiene derecho a actuar como gobierno mundial. Buenos días, señor presidente. Stephanie Palacios, de la agencia Sputnik. Consultarle sobre el bloqueo que presenta desde hace 60 años Cuba y que va a presentar un informe esta mañana en la ONU. ¿Qué opina sobre esta carta que mandaron 18 exmandatarios y exjefes de Estado de Latinoamérica y el Caribe sobre las consecuencias de estos bloqueos que ha hecho Estados Unidos contra la isla? Me gustaría saber su opinión sobre esto. Bueno, yo creo que es una infamia lo que se ha venido haciendo en contra de Cuba con el bloqueo del gobierno de Estados Unidos. Es una medida retrógrada, medieval, inhumana, porque no es posible que se aísle aún más a un país como Cuba o a cualquier otro país del mundo. Nadie tiene ese derecho a actuar como el gobierno mundial. Nadie. Los países somos independientes, somos libres, somos soberanos. Pero independientemente de eso, es una clara violación a derechos humanos, porque pueden haber problemas políticos, ideológicos y el daño a la población, el daño a la gente. ¿Por qué tienen que padecer, sufrir quienes viven en un país que ha decidido mantener un sistema político de acuerdo a sus decisiones, de acuerdo a un proceso revolucionario? ¿Por qué afectar a su pueblo? Entonces, ojalá y el día de hoy, que tengo entendido, se va a votar, pues que sea unánime la votación a favor de que se termine el bloqueo en Cuba, y espero que el gobierno de Estados Unidos actúe de manera consecuente, porque siempre que se vota en Naciones Unidas este tema, la inmensa mayoría vota porque se quite el bloqueo, pero 1, 2, 3 y siempre Estados Unidos en contra y ejerce veto y queda sin efecto la resolución, porque los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU tienen indebidamente ese derecho de veto. 5 Estados miembros del Consejo de Seguridad, los permanentes. Entonces, ojalá y el día de hoy sea unánime. Sería una fiesta mundial, sería decir gracias a la vida, sí, de verdad, no por hipocresía, estamos a favor de los derechos humanos. Y el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida.
No es posible que si hay diferencias políticas se haga un bloqueo para que no lleguen los alimentos, no lleguen apoyos. Ayer se dio a conocer aquí en México que aumentaron las remesas, más de 5,000 millones de dólares en septiembre. Este año, gracias a nuestros paisanos migrantes, es muy probable que lleguemos a 60,000 millones de dólares de remesas. Y resulta que en Cuba no pueden los familiares que están en Estados Unidos enviar remesas para ayudar a la gente, y no se pueden hacer operaciones ni siquiera para la compra-venta de alimentos por ese bloqueo injusto. ¿Y cómo se va a estar hablando de derechos humanos si no se actúa de manera consecuente? Yo, la verdad, quisiera que el sueño que tenemos se convierta en realidad el día de hoy. Sería el primero en llamarle al presidente Biden para que le transmitiera a los integrantes del Congreso de Estados Unidos y a los dirigentes de los dos partidos, sus representantes en la ONU, nuestro más profundo reconocimiento por una actitud de ese nivel, porque sería sublime, es una actitud de dignidad, de elevados valores, de demostrar que se tiene auténticamente deseos de un cambio, que ya no se va a continuar aplicando la misma política de siglos y que solo con la justicia, con el respeto a las soberanías, con la amistad y la cooperación entre los pueblos se puede vivir en un mundo mejor y hacer realidad la fraternidad universal. Ese es mi punto de vista. En su conferencia mañanera, el presidente Obrador declara que México seguirá apoyando a Cuba, así como a los países hermanos, para hacer realidad la fraternidad universal. Además, el mandatario declara que se ha llevado buena relación con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y que también se tuvo muy buena relación con el expresidente Donald Trump. Sí, en entrevista para Sputnik, el embajador de Cuba en México, Marcos Rodríguez, dijo que al menos son 12 millones de dólares diarios que por este bloqueo financiero y con el huracán y con el tema del COVID y el conflicto de Rusia con Ucrania se ha agravado muchísimo. Entonces ellos piden que pues el fin a este bloqueo, como usted lo menciona, porque además quitarlo de la lista de los países terroristas, que eso también es algo que les ha afectado mucho a la nación cubana, y que aún así en esta entrevista que dio el embajador agradeció el apoyo de México, que durante estas afectaciones como la que fue la de Matanzas apoyó el gobierno de México a ese país. Nosotros vamos a seguir apoyando como lo han hecho también otros gobiernos, como lo hizo el presidente Adolfo López Mateos, cuando México fue el único país que se opuso a que Cuba se expulsara de la OEA. México fue el único país. Y nosotros vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba, al pueblo hermano de Cuba y a su gobierno, porque estamos en contra del bloqueo y sabemos que atraviesan una situación muy difícil, muy difícil. En efecto, cada vez que
se necesita, nosotros ayudamos. Y lo vamos a seguir haciendo como lo hacemos con otros países, porque hablé de la fraternidad universal. Nosotros aquí estamos atendiendo a la gente más humilde, a la gente más pobre, y no queremos que solo nos vaya bien a nosotros. Queremos un país sin fronteras, un país fraterno, verdaderamente solidario, y eso es lo que deseamos en todos los casos, y somos muy respetuosos del gobierno de Estados Unidos y tenemos muy buena relación y la vamos a seguir teniendo, pero sí hay diferencias, y esto es normal porque pues tenemos dos historias. Imagínense, a nosotros nos invadió España, luego que se logró la independencia tuvimos que enfrentar varios intentos de reconquista de España, 2 invasiones de Francia, 2 invasiones de Estados Unidos, y una de ellas terrible, fue un gran zarpazo. Se apoderaron de más de la mitad de nuestro territorio. Entonces, aún con eso, tenemos que buscar y mantener una relación de buena vecindad, de respeto, y lo hemos logrado. Me ha tocado tratar con el presidente Trump y ahora con el presidente Biden, con los dos muy buenas relaciones, y 2 partidos y 2 estilos personales de gobernar, diría don Daniel Cosío Villegas, y con los dos una relación de respeto. El presidente Trump nos respetó, en momentos difíciles nos entendimos, llegamos a acuerdos, no se cerró durante la pandemia la frontera, nos ayudaron a conseguir equipos médicos, vacunas, cuando se decidió reducir la cuota de producción petrolera y nosotros no podíamos cumplir con una reducción de 350,000 barriles diarios, Estados Unidos se hizo cargo de la reducción que nos correspondía con 250,000 barriles diarios. Y cuando tuvimos problemas por lamentables crímenes y hechos muy violentos, y él planteó que nos enviaba agentes militares para hacerse cargo de estos asuntos, y le dijimos que no, y entendió y fue respetuoso. Y así muchas otras cosas, fue muy buena la relación. Ahora con el presidente Biden, de primera, él es un hombre bueno, de muy buenos sentimientos. Imagínense que es el primer presidente de Estados Unidos en los últimos 30, 40 años, 50 años, que no ha hecho muro, porque desde el finado Bush, y a lo mejor desde antes, pero sin duda desde el finado Bush empezaron a hacer cada presidente su tramo, como manda, y llegó el presidente Biden y dijo no al muro, por poner un ejemplo. Y estamos trabajando mucho, muy bien. Por eso no descarto el que haya un cambio en la política con relación a Cuba, como
lo está habiendo poco a poco con Venezuela, y el cambio tan importante que ha significado este encuentro de los presidentes de Colombia y de Venezuela, de pueblos, de países vecinos, hermanos. Fue un gran paso. Finalmente, el presidente Obrador impulsa a los países de todo el continente a unirse en una fuerza económica única, que no solo conglomera a los países de Latinoamérica, sino también al bloque de América del Norte, para unir fuerzas y economías en una Unión Americana. Y tenemos que ir a la integración de América Latina, del Caribe, pero también pensando en la integración con América del Norte, con Canadá, con Estados Unidos, la integración de América, así como la Comunidad Económica Europea se convirtió en la Unión Europea, así América, una gran región, nuestra América, pero incluyendo a Canadá y a Estados Unidos. Y eso depende de un cambio completo de política. Ya se avanzó con la integración económica, comercial de América del Norte, pero imagínense lo que significaría llegar a un acuerdo con toda América ahora que el pueblo de Brasil decide apoyar de nuevo a un gran dirigente que le tiene mucho amor al pueblo, sobre todo a los pobres. Ahora que se decidió en favor de Lula, hay condiciones inmejorables para un acuerdo entre todos, y repito, incluyendo Canadá, incluyendo Estados Unidos, con el presidente Biden. Sí, ahora sí nos gustaría que se convocara pronto a una nueva cumbre de toda América y que sin excluir a nadie se hablara de estos temas. ¿Podría proponer que fuera aquí en México, si fuera una nueva cumbre de las Américas? En cualquier lugar, pero sí hay condiciones, porque sí hay una actitud de parte del gobierno de Estados Unidos distinta. Esto de que se está permitiendo que haya un flujo ordenado de venezolanos que quieren estar en Estados Unidos y está dando resultados que nosotros lo estamos notando aquí, porque están haciendo sus trámites y ya hay un número importante que han obtenido o están por obtener sus visas temporales o sus permisos, que eso es lo que nosotros planteamos. Primero, que haya cooperación para el desarrollo. Si hay crecimiento en todos los países de América, si hay trabajo, pues vamos a poder enfrentar el fenómeno migratorio, porque la gente no abandona a sus pueblos, a sus familias por gusto, lo hace por necesidad. Entonces, vamos a que haya crecimiento, que haya bienestar en los lugares de origen. Ese es nuestro planteamiento y lo podemos hacer. Un plan de desarrollo para toda América, con todos los recursos que tiene América, con toda su potencialidad, su fuerza de trabajo, que es pues la mitad de lo que se necesita para crecer, para salir adelante, para que sea la región más importante del mundo, sin cerrarnos, sin guerras comerciales, nada más tener una relación más estrecha en lo económico con respeto a la soberanía de los países. Entonces, eso sería muy
importante el lograr este acuerdo, nos beneficiaría a todos y sobre todo pues es un beneficio para los pueblos. Entonces no descarto esa posibilidad, porque sí hay condiciones en el gobierno del presidente Biden, y por eso qué tal que se consiga hoy que se acabó el bloqueo, pues ya lo anuncio, habría baile en el Zócalo el sábado, la Santanera, y hablaríamos para que vinieran los de la Bam Bam, y baile, ¿no? Bueno, eso es otro. Sí, en mi segunda pregunta, gracias, presidente.